A todos nos sobran ganas de salir al mundo de nuevo para visitar lugares y disfrutar todo lo que estos tienen para ofrecernos. Necesitamos volver a experimentar esa alegría de descubrir aquellas cosas que nos hacen sentir bien, conocer cómo se hacen, quiénes las trabajan y cómo la muestran. Desde Platea Plus, Elena Brillenburg y Jaycee García quisimos abrir ventanas para invitar a toda esa gente que está allí innovando y creando, y así de su mano, aprender cómo estamos rodeados de oportunidades para estar mejor. Por eso, aquí seguimos de anfitrionas, para que amigos, conocidos, personalidades y especialistas se sienten en esta platea y compartan con nosotras su arte y su trabajo. Bueno, en el episodio de hoy queremos hablar sobre lo que entendemos por identidad gastronómica de un país. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué la forma? ¿Cómo podemos decir que se puede exportar la identidad? Y sobre todo queremos poner sobre la mesa esos productos que han atravesado frontera y que hoy son los que identifican a la comida venezolana alrededor del mundo. Por ello quisimos invitar y tenemos hoy como invitado a un gran historiador de la gastronomía, el profesor Víctor Moreno. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Mira, yo me siento extraordinariamente bien. Estoy pletórico y lleno de sueños e ilusiones. Y eso es una dinámica que le recomiendo al mundo entero. No importa la edad que tengamos, pero siempre hay que tener sueños e ilusiones e ir tras ellos. Quien no tenga sueños e ilusiones, por favor, desarróllenlos, investiguenlos, averigüenlos, sientan el pálpito cuando algo les guste y no lo dejen de disfrutar, porque la vida es una sola, es muy corta, en algunos casos es extremadamente corta, así que el espacio que Dios nos brinde que sea de la mayor alegría posible. Yo les estoy viendo muy bien, veo Bueno, a bueno, dos chicas muy guapas bueno, desde profesor. Buenos Aires, Argentina. Bueno, profesor, y para empezar con ese entusiasmo que ya nos contagia, vamos a preguntarle sobre ese tema que usted viene como profesor e investigador que a lo largo de todos estos años, y quería preguntarle cómo podría describir a la gastronomía de Venezuela, cuál fue sus orígenes y cómo se ha ido transformando hasta la actualidad. Sí, la gastronomía venezolana es una gastronomía interesantísima y es evidente que en América Latina tenemos cada país una identidad y un perfil propio. Es indiscutible que la cocina mexicana y la cocina peruana tienen una proyección de escala universal, y eso hay que reconocérselo y además aplaudirle a nuestros hermanos mexicanos y a los hermanos peruanos que hayan logrado trascender la frontera y tener una proyección de esa escala. Venezuela es un país interesantísimo. Nosotros tenemos una herencia indígena que es fundamental. Son los pueblos originarios, son en definitiva los verdaderos dueños de estos territorios y de todo lo que en ellos ha transcurrido, aunque no necesariamente la sociedad contemporánea los trata de la manera como los debería tratar, siendo los pueblos originarios. Pero por decir un solo ejemplo, los pueblos originarios en Venezuela legaron a la gastronomía venezolana de hoy, 2021, el ají dulce. Y el ají dulce es el elemento trazador del sabor de la cocina venezolana. Todos los entendidos, investigadores, cocineros, dicen que Venezuela sabe ají dulce. Y resulta ser que en las crónicas de India, muchísimos españoles escribían que se conseguían en las churuatas y en las viviendas de los indígenas, cuando entraban, unas totumas, a veces debajo de los chinchorros donde dormían, llenas de ají dulce. Pero también tenemos una herencia extraordinariamente importante africana, ya que Venezuela está ubicado en un lugar geográfico extraordinario, es la puerta de entrada de América del Sur. Todo lo que va al sur pasa por Venezuela y todo lo que sale del sur pasa por Venezuela. Es un hecho geográfico incontrovertible, estamos en una privilegiadísima ubicación geográfica, y evidentemente que se desarrollaron dos productos
fundamentalmente el cacao, que el cacao es originario de América. Toda la vida se habló de México, aunque las últimas investigaciones determinan que realmente el origen del cacao no es mexicano, es del Amazonas, de Brasil, y algo nos toca a nosotros por la parte del sur del lago. Eso no significa que no le reconozcamos a los mexicanos que ellos fueron los primeros en sembrarlo de una manera ordenada y coordinada. Y eso es supremamente importante. Entonces, después de eso tenemos el café y las plantaciones, aunque el café es etíope, es africano, las plantaciones fundamentalmente de cacao en Venezuela la llevaron adelante hombres africanos, hombres y mujeres africanos. De allí que nosotros tenemos una herencia multicultural, multiétnica, multirracial y extremadamente interesante. Por eso es que Rómulo Betancourt, que fue un presidente de Venezuela, hablaba de las multisápidas hallacas. Bueno, y podría hacernos algo así como una especie vámonos un poco en la línea del tiempo para conocer más sobre la gastronomía venezolana. O sea, esa gastronomía bueno, de alguna forma yo creo que tuvimos todavía la suerte de disfrutar cuando venían grandes chefs. Hablamos de los años 70, 80, 90, incluso hasta el día de hoy. Coméntenos un poco háganos un paseo Sí, sobre esa gastronomía. no, encantado. Sabes que siempre se habla de las cocinas nacionales y hay personas, investigadores, que dicen que eso no es cierto, que lo que existe son cocinas regionales. Hablando del caso de Venezuela, evidentemente si son cocinas regionales, sumadas todas, es una cocina nacional. Entonces tenemos la cocina regional andina, la cocina regional zuliana, la centro-occidental tomando a Lara y Falcón, la central tomando a Carabobo, Aragua, Distrito Metropolitano, Miranda, la oriental, que se puede dividir en nororiental y insular, con Nueva Esparta, la de los llanos y por supuesto la del sur de Venezuela. Entonces, cada una de esas regiones tiene platos característicos, porque en definitiva, ¿cómo es que surgen los platos? Surgen de la comida más cercana a los sitios donde surge el plato. Y es evidente que hay algunos productos que no se dan en todo el país. Y por eso es que se habla de cocinas regionales. Voy a poner dos ejemplos. El vicuye, que es la flor de la ágave cocuy, se da fundamentalmente en el estado Lara. Y por eso, si uno hace ensaladas con vicuye, las hará en Lara. En Trujillo también las llaman alcaparrón. Pero bueno, es un dato. Si tenemos el semeruco, que también es de Lara, y bueno, en el oriente se llama cerecita. Hay una canción bellísima de Luis Mariano que dice Luis Mariano cerecita, cerecita. Bueno, es el mismo semeruco, pero se da muy bien en Lara. Entonces, nosotros nos conseguimos con el estado Táchira, donde la producción de papa es extraordinaria, y es evidente que la papa rige de buena manera junto con el maíz los estados andinos y los estados occidentales, ya que la yuca predomina en el área oriental. Si uno se va para oriente o para el sur, la yuca aparece de una manera determinante. Entonces nosotros los venezolanos podríamos ser hombres de maíz y hombres de yuca. Casi siempre se habla de que somos hombres de maíz, pero se nos olvida que la mitad del país es hombres de yuca, lo cual es, desde el punto de vista gastronómico, fantástico que no tengamos un solo elemento, desde el punto de vista de lo que es el pan de los indios, o el pan aborigen, o el pan originario, porque nosotros tendríamos dos panes, la arepa y el casabe. Entonces, en el llano venezolano, la ganadería es fundamental, y ahí viene la carne en vara y tantas otras cosas. Si nos vamos por Oriente, es evidente que la despensa oriental tiene una influencia marítima de primer orden, porque son estados costeros. Y de allí que hay una gran cantidad de platos que tienen una relación directa con el mar. Está el corbullón, que es un plato que es una sopa, un caldo corto, más que sopa, y la palabra es francesa, porque también vinieron franceses. En Oriente, en Paria, hablan de los gâteaux. Y uno dice, ¿qué carrizo es un gâteau? Bueno, es una torta en francés. Y hay una cantidad de tortas en Paria, como gâteau mi, gâteau don, gâteau taín. Y dice, ya va, ¿pero de qué me están hablando? Bueno, que unos son de yuca, otros son de maíz, otros son de harina de trigo que se importaba y se importa, y otros son de batata rosada. Entonces uno dice, este país es formidable. Sí. Y usted nos ha hecho esa descripción por regiones. Y en línea de tiempo, eso eran los alimentos que se han ido consumiendo en cada región.
pero hubo Sí, eventos que de alguna manera fueron modificando o influyendo a lo largo de estos años hasta la actualidad esa gastronomía. sí, es indiscutible. Nosotros tenemos dos grandes investigadores, que son todos los investigadores que somos dedicados a la gastronomía venezolana. Tenemos que reconocer que los padres de la gastronomía en Venezuela, desde el punto de vista escrito, se llaman Rafael Cartay y José Rafael Lovera. Ellos son los grandes investigadores. Nosotros somos sus seguidores. Unos han investigado más, otros menos, pero hay que reconocerlo. Y el doctor Lovera, en su libro de la historia de la gastronomía venezolana, pues evidentemente comienza a hablar del mestizaje y cuando emergen las colonias italianas, que por cierto no emergen en el siglo XX, las colonias italianas emergen en el siglo XIX, cuando llegan, por ejemplo, a Mérida, porque el desarrollo cafetero llegó a unos niveles tan extraordinarios que valía la pena venir, tener centros de acopios y mandar café a Europa. Sí. Es bueno que las personas que nos están oyendo sepan que Venezuela vivió 200 años de cacao. Era la economía de cuando éramos colonia, pero en la época de la República, cuando José Antonio Páez toma el poder, hasta Andrade, que fue el último presidente del siglo XIX, era el café. Todas las economías venezolanas dependieran del café, y eso hay que decirlo. Entonces somos un país que llegamos a ser el segundo productor de café del mundo, Sí. que mucha gente no lo sabe, pero que hay que decírselo. A la gente hay que decírselo. Nosotros, los venezolanos, fuimos en un periodo de 25 años el segundo productor de café del mundo a comienzos del siglo XX. ¿Quién nos ganaba? Brasil, Sí. porque es un país extraordinario. Entonces, el doctor Lovera dice que nosotros somos un país mestizo. Los italianos no solamente llegaron en ese periodo, sino que también llegaron cuando Marcos Evangelista Pérez Jiménez crea una política de favorecer la inmigración. Y entonces empiezan a llegar italianos, comienzan a llegar españoles, comienzan a llegar portugueses. Es obvio que no fueron los primeros españoles cuando nos conquistaron ellos, pero digamos que desde el punto de vista de las migraciones masivas de los años 50, ellos se incorporan. Entonces Caracas, que es una ciudad metropolitana, que es una capital de un país, es el calidoscopio de esa cultura multiétnica y multirracial, donde uno consigue restaurantes de españoles de inmensa calidad, restaurantes italianos de extraordinaria calidad y restaurantes portugueses también, no tantos como los españoles y los italianos, pero también se consiguen. Entonces se da un fenómeno increíble. Hay un señor llamado Gabriel Camacho, venezolano, que está viviendo en Madrid, que tiene un restaurante que se llama El Trato Gastrobar. Él aquí en Venezuela se especializó en hacer paellas. Recuerdo que mi hijo, que es el chef Víctor Moreno Carballeira, su matrimonio fue Gabriel Camacho quien hizo la paella. Y resulta ser que, bueno, por estas cosas de la inmigración, que ya van más de 4 millones de venezolanos fuera del país, él se tuvo que ir a Madrid. Pero Gabriel Camacho se está ganando los concursos de paellas en España. Y dice, pero ya va. Siendo no un venezolano. Un venezolano, Claro, qué claro. maravilla. Venezolano. Es absolutamente cierto. Y además le está enseñando a los españoles a echarle jerez. Dice, pero ya va, y ellos no le echaban jerez a la paella. ¡No! Eso era No, nuestro. y no, y no. El Jerez empezaron a echárselo en las Cancelas, un extraordinario restaurante de paella que estaba en Sabana Grande. Entonces, Sí. eso es lo que es el mestizaje, eso es lo que es el intercambio, eso es lo que hace que Venezuela sea un país tan interesante, con una comida tan suculenta, tan deliciosa y tan extraordinaria. Profesor, hablando un poco justamente lo que acabas de mencionar en relación a los chefs venezolanos, ¿qué hay en el ADN de los chefs venezolanos que se van por el mundo? Esa mezcla de culturas y de sabores que ha habido en Venezuela, ¿qué nos Sí. diferencia? Eso, ¿qué crees tú que, Sí. que nos diferencia? Mira, hay dos o tres antecedentes que quiero comentarles. Y es que el gran evento de gastronomía hasta hoy de Occidente, Sí. toda Europa occidental y toda América, se llama Madrid Fusión. Madrid Fusión es un evento que se realiza en el mes de enero. A veces lo han pasado a febrero, pero se realiza fundamentalmente en el Palacio de la Municipalidad de Madrid, aunque el último Madrid Fusión se hizo en el IFEMA, que es el famoso sitio de exposiciones de Madrid, el Gran Palacio Ferial de Madrid se llama IFEMA. Y allí, hace 10 años, participó un venezolano que se llama Nelson Méndez. Es el primer venezolano que participó. Y resulta ser que Nelson Méndez
yo lo acompañé, yo tuve la suerte de estar en Madrid con él y yo compré la prensa del día siguiente. Él fue el último en intervenir después de 3 días consecutivos de presentaciones de chefs del mundo entero. Y resulta ser que Nelson Méndez arrasa. Entonces uno dice, pero ya va, ¿y qué hizo? Bueno, él se preparó en Venezuela en cocina francesa, porque él es muy divertido, él es una persona de unos 57 años, y yo le digo, ¿y por qué tú aprendiste a cocinar francés? Y dice, bueno, cuando yo llegué a Caracas en los 80, eso era lo que había. Claro, Por eso los claro. restaurantes franceses eran tan reconocidos en la ciudad de Caracas. Entonces está el gazebo, por decir solamente uno de ellos, que era un emblema súper emblemático. Pero resulta ser que él empezó a cocinar la despensa del Amazonas, porque él nació en el estado Amazonas, de padre italiano y de mamá Bare, indígena. Entonces, ¿qué hizo él allá en Madrid? Cocinó arañas. ¡Ay, qué horror! No, qué delicia. ¡Qué delicia! Cocinó estos peces que son muy terribles porque son depredadores, como el Caribe. Pero ese pez es producto de todo un proceso de las churuatas indígenas, de preparación primero al fuego, luego ahumado, luego con algunos otros ingredientes. Y aquello causó, claro, una cantidad de productos como la guayaba arazá, como la manaca. Entonces uno dice, pero ya va, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso de manaca? ¿Qué es eso de copoazú? Por favor, profesor. Bueno, eso es la despensa venezolana en el sur de Venezuela, que lamentablemente ni siquiera los venezolanos conocemos. Una despensa llena de productos alimenticios de primerísima calidad, que lamentablemente no lo conocemos. Profesor, ¿y si habría que definir que a través de la gastronomía se puede hablar de la marca de un país? ¿Cuál sería, y hay que decir uno, cuál sería ese plato que para usted sería la marca Venezuela? ¿Y qué contiene? ¿Y cuál es mi respuesta a tu pregunta? La arepa. Ahora, resulta ser que hay toda una diatriba y toda una discusión, a veces dura y a veces suave, que es que ¿de dónde es la arepa? Bueno, yo les tengo respuesta inmediata, aunque yo sé que esta respuesta pueda generar algunas ampollas y algún malestar, porque yo soy un venezolano, adoro mi país, quiero muchísimo a mi país, y lo que voy a decir es producto de la investigación, no producto de la emoción. El nombre de arepa es indiscutido, indiscutible, de origen de los cumanagotos, indios que vivían en el área de Anzoátegui y el estado Sucre. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la bibliografía consultada así me lo indica. ¿Y por qué los sitios que estaban allí, los cumanagotos? Porque ellos al maíz maduro le decían arepa. Los españoles que vinieron empezaron a escribir la palabra arepa y eso se empezó a universalizar. Bueno, aquí la gran pregunta, ajá, ¿y dónde se originó? Claro. ¿Cuál es el lugar, el sitio? ¿Debajo de qué mate mango? ¿En qué río? No hay datos. Nadie lo escribió. No existen datos. Eso no existe. Lo único que existe es un libro de Galeotto 6, escrito en el siglo XVI, 1500, prácticamente a los 50 años de descubierta Venezuela, porque Venezuela fue descubierta y bueno, en el 1498, en el tercer viaje de Colón, en donde habla de la palabra arepa. Ahora, cuando yo veo eso, y yo sé que él estuvo en Venezuela, yo puedo decir que la arepa, no solamente la palabra es de los cumanagotos, sino que la arepa se originó en Venezuela. Pero eso, si yo lo digo, es porque no me he leído el libro de Galeotto 6. Porque si yo me leo el libro de Galeotto 6, él en su libro visita República Dominicana, lo que actualmente es Venezuela y lo que actualmente es Colombia. Porque recuerden ustedes que Colombia y Venezuela no existían separados. Era un territorio común, era un espacio geográfico enorme, en donde realmente no se podía determinar hasta que se creó la Capitanía General de Venezuela en 1777, y bueno, la República, la Independencia y toda esta historia. Entonces uno dice, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que bueno, que esto se puede complicar, porque si Galeotto 6, que visitó República Dominicana, lo que actualmente es Venezuela y Colombia, habla de la arepa, entonces uno dice,
pero sería que la mencionó cuando estaba en República Dominicana. O en Imagínense Colombia. ustedes, queridas amigas, cómo Claro. se complejiza miran cómo se complejiza el problema. Dice, cónchale, el profesor es un loco. ¿Cómo va a decir que ni siquiera es colombiana ni venezolana, sino Sí. dominicana? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nadie puede atestiguar de manera fidedigna, porque no existen fuentes en donde se hizo la primera. En conclusión, es absolutamente factible que la primera se haya elaborado en cualquier territorio de lo que actualmente es Colombia y Venezuela. O sea que podemos certificar aquí en Platea Plus que la arepa es origen venezolano. Por lo menos el nombre. Ah, muy Sí, bien, muy bien. lo pueden decir a los cuatro vientos, que se escuche allá en el, ¿cómo se llama? En el jardín japonés, que se escuche en Matadero. No estamos muy lejos. En el Teatro Colón, que trasciende y vaya hasta el Tigre. Bueno, y siguiendo en estos puntos, ¿de quién es el tequeño? Ajá, el tequeño es totalmente venezolano, absolutamente venezolano. Ahora, hay una diatriba interesante, ya no con colombianos y dominicanos, sino con los propios venezolanos, porque el doctor José Rafael Lovera, que es el gran investigador, él es el único que sostiene, lo digo con muchísimo respeto, porque yo le admiro y le respeto, que el tequeño se hizo en Caracas porque se hizo en la esquina del Teque. La esquina del Teque quedaba en donde actualmente está es un fuerte militar que se llama el Castillo de San Carlos, o no se llama Castillo, es un lugar, está al norte de la ciudad, el cuartel San Carlos. Ahora bien, hay otra que es la que tiene mayor envergadura y mayor fortaleza, que dice que no, que fue en Los Teques, capital del estado Miranda, donde una familia ya en los años 40 estaba haciendo, porque es con harina de trigo y no de maíz, unos pasteles y algunos ingredientes, le quedaron algunos retallones, y bueno, tenían unos pedacitos de queso en forma cuadriculada, los envolvieron, y inclusive hay el nombre de la familia, que ahorita se me escapa, y bueno, bajaban a Caracas, había un tren, llegaban a Caño Amarillo, y ¿qué decía la gente en Caño Amarillo? Llegaron los tequeños. Claro, uno puede pensar que porque llegaron esos deliciosos pasapalos o pasabocas. Bastones de queso. Que lo hizo Gabriela Shell Martínez en su libro de La tía Casilda. O uno puede decir, no, eran los oriundos de los teques, los tequeños. Realmente se trataba de estos pasapalos deliciosos, que por cierto, les doy este dato porque ustedes son unas personas que tienen una responsabilidad enorme al tener un programa que se escucha por todo Buenos Aires y porque quiera, porque en definitiva las redes nos permiten que el mundo entero la escuche. Es un compromiso y una responsabilidad. Pero el libro de Gabriela Shell Martínez dice, en el año 53, han pasado 68 años, y dice que de los pasapalos o pasabocas, nadie le dice hoy pasabocas, todo el mundo dice pasapalos, aquí en Caracas. Entonces dice que el mejor pasapalo se llama el tequeño, y dice en el año 53, hace 68 años, que es el rey de los pasapalos, que hasta el día de hoy nadie ha osado disputarle a su majestad el tequeño ese lugar. ¿A usted no le parece genial que hace 68 años una señora haya tenido tal certeza que 68 años después siga siendo el rey? Sí. Bueno, ¿sabe que cuando dice eso y pienso esa cantidad que no es menor, somos millones de venezolanos que estamos repartidos por el mundo, Sí. por esos productos nos conocen, son la identidad del venezolano en donde estemos. Es la arepa, es el tequeño, y luego está la famosa cachapa. Y la cachapa también es 100% venezolana. Mira, la cachapa, en la información que yo manejo, es que sí es 100% venezolana. La única diferencia es que la arepa es hecha con maíz blanco o maíz amarillo hecho. En cambio, la cachapa es hecha con maíz amarillo tierno. Y la verdad es que la cachapa debería tener una mejor posición en el mundo entero.
yo no voy a desmeritar a la arepa, que la adoro, pero no hay nada como una cachapa colocada en el budare, vuelta y vuelta, con un queso de mano, un queso de telita, un queso palmizulia, un queso guayanés, que luego se voltean, la ponen en el centro y le ponen una mantequillita en el lomo y surfea la ola. Eso es delicioso. Bueno, sabe que cuando habla de los quesos, yo tengo ya 10 años viviendo acá en Buenos Aires. Al Sí, principio no se conseguían. Ya somos tantos que ya se consiguen esos pedazos de queso que usted describe, ya se empiezan a sí. conseguir, que son maravillosos, y yo creo que no hay nada más que lo lleve a uno a su lugar cuando se pica ese pedacito de queso blanco y se lo come, porque no es fácil conseguirlo en el mundo, ese queso Sí, tan que nos define tanto. Mira, a mí me gustaría contarles rapidito una anécdota fantástica para que entendamos que lo que está pasando en el mundo es extraordinario. Somos 4 millones de venezolanos fuera del país, entre esos 4 millones están ustedes dos. Pero resulta ser que hay un bojote de agricultores y de ganaderos en el exterior que no contentos con su recuerdo están elaborando quesos en Inglaterra, en España, en Italia, en Argentina y en todos lados. Porque aquí hay una señora que se encarga de eso, tiene un Instagram, que ya creo que se llama Quesos Venezolanos, donde reporta constantemente, y no es nada, queridas amigas, es que estamos ganando premios en concursos en Inglaterra con nuestros quesos. Y el caso español es muy interesante porque allí llegaron unos muchachos, hijos de ganaderos, eso es una historia que puede tener 15 años, y ellos estaban tratando de hacer quesos frescos, blancos frescos, que son nuestro buque insignia, y no podían, no les salían, no quedaban buenos, hasta que por fin consiguieron un rebaño, no sé de qué raza, en Asturias, y empezaron a hacer quesos de mano. Y hace 15 años se iban con los baldes llenos de quesos de mano a los grandes edificios de las zonas donde están las actividades empresariales de Madrid, que son unos edificios gigantescos, y se paraban a las 5 de la tarde cuando bajaban los empleados y gritaban, que su hermano, que su hermano. Si yo tengo 10 años como tú en Madrid y tengo 10 años que no como que su hermano y escucho una voz de un paisano mío diciendo que su hermano, juren lo que me voy a parar, juren lo que me voy a Totalmente, parar a comprar. Y esta totalmente. historia la termino con lo siguiente. Los muchachos fueron tan hábiles que montaron un restaurante que se llama Araguaney para vender todas las arepas y todos los derivados y las cachapas. Y ha tenido tanto éxito que la Polar compraron el restaurante Araguaney como punta de lanza para colocar una fábrica de harina pan para Europa, porque ya la fábrica existe en Houston, ya la fábrica existe en Bogotá, no en Bogotá, en un lugar cercano a Bogotá, y por supuesto la de Venezuela. Entonces tendríamos Houston, Venezuela, Colombia y ahora en España. Qué maravilla. O sea que la oye, arepa verdaderamente dio el salto y está hoy en día por el mundo entero. Entero, entero. El don Armando Escanone dice que el pan del mundo entero, cosa que ojalá esperemos que tengan razón, en 20 años va a ser la arepa. Ojalá. ojalá. Bueno, profesor, de verdad que le damos muchísimas gracias. Creo que hoy de aquí salimos a comer algo venezolano, Elena. Pero absolutamente, yo tengo un hambre espantosa después de todo lo que describió. El queso de mano, voy a ver en qué lugar voy a ver si esta tarde me compro un quesito de mano. Bueno, muchísimas Mira, gracias, profesor. si tengo un minuto, me gustaría contarle una Sí, anécdota claro, final. cómo no. Bueno, les digo lo siguiente, yo tengo muy buenos amigos en el Zulia, uno de ellos es Carlos Hernández, que actualmente está en un hotel en Cartagena de India, pero es muy bueno. Y en una ocasión que yo fui allá, él me dijo que queso me gustaba a mí más. Y yo le dije que palmizulia. Me dijo, mire, profesor, eso no se llama palmizulia. Eso es una marca con la cual se vende en Caracas. Eso se llama palmita. Y me Claro. dijo, ¿usted lo sabe identificar? Yo le dije, no, tiene huequitos, sí, no es un queso homogéneo, sino que tiene sus alvéolos, tiene sus espacios redondos y me encanta en el paladar. Dice, bueno, yo le voy a enseñar cómo a valorar si realmente es original, palmita. Y yo le dije, explícame. Me dijo, es muy sencillo. Cuando usted lo muerde, si es original, chilla, chilla. Usted escucha cuando lo muerde que chilla. Y yo le dije, esto no puede ser verdad.
y me comí mi pedazo de palmita allá en Maracaibo y empezó a chillar. O sea, yo escuchaba el chillido y decía, pues esto no puede ser. Y evidentemente él, por pura echadera de bromo, me dijo, mira, profesor, después del puente Rafael Urdaneta ya no chilla. Está bien. Ahora no voy a dejar de escuchar el queso cada vez que lo pruebe. Sobre todo ese. Así es. Sobre todo Es el ese. palmita. Bueno, profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, y hay tanto y anécdotas, tanto sí. para aprender, así que ha sido un gusto tenerlo acá con nosotras en Platea Plus. Yo muy agradecidos y le pido a toda la gente de Buenos Aires y sus alrededores, de toda Argentina, que no dejen de escuchar a Platea Plus, porque Ok. tienen a dos profesionales como la copa de un pino, que se toman la molestia de llamar a un paisano venezolano para que pasemos una hora absolutamente deliciosa, que además aquí no se agota la información, ni Sí, lo que así yo he es. dicho es todo lo que se debe de decir, porque tampoco lo sé. Pero si esta intervención logra motivarlos a seguir aprendiendo por sus propios medios, investigando, pues yo me voy muy satisfecho de esta entrevista porque habré creado en las personas que nos escucharon la motivación por seguir aprendiendo. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto. Chao. Feliz tarde.